Vous pouvez y aller, oui. Qui parle français avec un léger accent. En 1933 se usa la cámara con la manivela. Estoy sorprendido por eso. Sí, se utilizaba, de hecho nosotros hicimos todo un trabajo de investigación y buscamos las cámaras exactas que se utilizaron en aquel momento. Hay un par de museos, ahora no me hagáis deciros el nombre, pero hay un par de museos en España que mantenían estas cámaras y nosotros las utilizamos como referencia. Y tenían la cámara grande, que era la cámara con la manivela, después tenían esta pequeña portátil que creo que debía llevar un resorte o alguna cosa para hacerla un poco más digamos, manual, ¿no? Perfecto, gracias, felicitaciones. Gracias a vosotros por haber venido a ver esta película. Que no nos vamos todavía. Les dessins sont magnifiques. Attendez, vous pouvez lui passer le micro, merci beaucoup. Les dessins sont magnifiques, l'animation également. Est-ce vous le dessinateur vous-même? No, C'est l'équipe, lui, c'est la metteur en scène. Muchas gracias. Le dessinateur s'appelle José Luis Agreda. C'est un dessinateur que j'avais appelé parce que je pensais que c'était vraiment intéressant son style. Il avait un style vraiment simple, synthétisé. Et je pense que ça marchait très bien avec le fond, l'entorno. Parce qu'il nous permet d'avoir un contraste dans le même style, mais un contraste et de focaliser notre attention dans ce que le personnage pense et on voit à travers les yeux. Donc c'était vraiment un boulot incroyable ce qu'il lui a fait et lui était un artiste vraiment reconnu en Espagne. Oui, bravo, hein, je me suis régalée. Je voulais vous demander deux choses. Vous avez tout de suite pensé à faire un film d'animation ou vous avez pensé à une fiction avec des acteurs, puis après vous êtes dit non, je vais faire un film d'animation. Et deuxièmement, moi je connaissais pas ce côté cruel. En fait, c'est comme un making-of de la Sourdesse. Et quelles sont vos sources? Il y a des choses écrites? Buñuel, il ne raconte pas dans son livre qu'il a tué. Donc la première question était... La première question, est-ce que enseguida... No, la verdad es que enseguida pensamos en una película de animación porque primero que todo que yo estudié dirección de cine, pero también antes yo venía del mundo de la animación, pero la animación nos permite contar las historias de una manera diferente. No sé si os acordáis cuando, bueno, os voy a contar lo que yo me acuerdo cuando mi abuelo me contaba cuentos cuando yo era pequeño y me iba a acostar. Y antes de que mi abuelo empezara a hablar, nuestra mente era un panel en blanco, era un lienzo en blanco. Estaba preparada para imaginar cosas que no existían. Cuando vamos a ver una película de animación ocurre un poco lo mismo. Nuestra mente es un poco un lienzo en blanco y está preparada para que la película le introduzca a un mundo que no existe. En este caso es un mundo que existe. Y por eso también yo creo que funciona muy bien los insertos de imagen real porque nos ponen la animación en el suelo, pero al mismo tiempo hay un diálogo entre la imagen real y la imagen de animación porque la animación le da un contexto a esas imágenes reales, ¿no? Pero de la misma manera yo creo que permite que la audiencia entre más dentro de los personajes y del entorno de esa época, ¿no? A través de los valores. Evidentemente el tema creo que es nombrado el tema de la violencia de los personajes y todo esto. A ver, estamos hablando de los años 30. En los años 30 tú hablabas de los derechos de los animales y era como si hablaras de ciencia ficción. Eso no existía. Y era una sociedad tremendamente machista. Luis Buñuel viene de su padre que era tremendamente machista. De hecho, nos contaban que los domingos, cuando cenaba toda la familia, creo que tenía 2 hermanas, la madre, a los sirvientes, el padre y el hijo. Y el padre le daba las llaves de la caja fuerte a Luis, le decía ya puedes ir a traerlo. Entonces Luis iba a la caja fuerte, abría la caja fuerte y sacaba el plato de embutidos. Entonces llegaba a la mesa, cortaba un trozo para el padre, un trozo para el hijo y entonces volvía los embutidos a la caja fuerte. O sea, imaginaros cómo debía ser el padre. O sea, claro, es una sociedad que por eso es importante entender ese momento. No podemos juzgar ni explicar ese momento con los ojos de hoy.
O sea, tenemos que ser fieles, nos guste o no nos guste, a una sociedad que tenía unos valores diferentes. Evidentemente, claro, lo vemos ahora y nos echamos las manos a la cabeza, afortunadamente. Pero en aquellos tiempos, también eso nos permite entender por qué Luis Buñuel actuaba como actuaba. Claro, si lo juzgamos con los ojos de hoy, pues nos echaríamos las manos a la cabeza, pero claro, es que en esos momentos era lo que era, ¿no? No se puede enseñar a Brigitte Bardot. ¿La segunda pregunta? No, ya, No, ya está. era un Gracias, comentario. gracias. ¿De dónde vienen las informaciones de la película? Bueno, la mayoría de información, a ver, hay de todo. O sea, a ver, nosotros no hemos pretendido hacer un documental. Hay expertos en Buñuel que conocen la figura mucho más que nosotros. Nosotros desde un principio lo que pretendíamos hacer era una historia para el público, no un documental, una ficción. Hemos ficcionado mucho. Todo lo que hemos podido hacer que fuera fiel a la realidad lo hemos hecho, pero hemos tenido que distorsionar un poco los hechos a veces para el ritmo de la historia, para que el espectador también lo pudiera disfrutar un poco más y no acabar haciendo una película de 3 horas en la que vosotros posiblemente estaríais durmiendo. Con lo cual, No creo. claro, No intentamos creo. hacer No creo, algo yo tampoco. donde realmente lo importante fuera la historia de la amistad. Donde realmente lo que nosotros pretendemos contar, evidentemente dentro del contexto histórico de ese momento que pasó todo lo que pasó, pero lo importante en esta película no es tanto si realmente es exactamente fiel, sino realmente que muchas cosas que ocurren son verdad y son las importantes. Yo aprovecho la posibilidad de hacerte una pregunta porque viendo la película tuve la curiosidad de cómo se coordinaba la escritura guionística de la película con el trabajo, digamos, visual de la película, porque es un caso un poco especial, ¿verdad? ¿Lo habéis hecho en paralelo? ¿Cómo ha sido esa elaboración de la película? Me alegro que me hagas esa pregunta. No, a ver, el guión fue escrito entre Eligio Montero y yo. Lo escribimos durante un año que estuvimos investigando, leyendo todo lo que podíamos leer, hablando tuvimos la oportunidad de conocer y hablar con él varias veces a Juan Luis Buñuel, que vivía aquí en París, a Ian Gibson en Madrid, a Javier Espada, que era es un experto en Luis Buñuel, que llevaba hasta hace unos años el Centro Buñuel de Calanda. O sea, la verdad es que intentamos documentarnos lo máximo que pudimos, y durante ese proceso, cuando empezamos a escribir, yo le dije, mira, no vamos a la hora de escribir el guión, tú puedes escribir el guión de diferentes maneras. Puedes ya empezar a guionizar una historia con ciertos toques visuales. Nosotros huimos de eso. O sea, le dije, no vamos a intentar de eso y hablar al director, que para eso es el director, sea quien sea. Yo en ese momento no era el director. El director, yo sabía que iba a ser yo, pero yo en ese momento llevaba el gorro de guionista y estuvimos durante un año escribiendo el guión. Cuando el guión y la historia y todo lo que contábamos era lo que queríamos, entonces yo dejé mi puesto de guionista, me puse como director y entonces empecé a cambiar cosas. Claro, como director tú te haces la historia tuya. Claro, como guionista también me la hice mía, junto con Eligio, que es un guionista increíble, y tuvimos la oportunidad de trabajar muy bien. Y de hecho, mis próximos proyectos voy a seguir trabajando con él. Pero yo creo que hay que hacer una separación un poco entre la realización visual y la historia que uno cuenta. Lo primero, la base, o sea, digamos, los planos del arquitecto son el guión. Luego ya vamos a hacer las casas bonitas y todo esto, ¿no? Que es lo que hace el realizador, ¿no? Pero en este caso intentamos que el guión fuera sólido, para que todo lo que andáramos, aparte de ese momento, fuera hacia adelante. Yo he trabajado durante muchos años en el mundo de la animación y en muchas producciones nos ha pasado que durante la producción estás arreglando cosas que en el guión no funcionan. Con lo cual eso evita que puedas hacer el guión mejor, porque lo que estás haciendo es arreglarlo. Entonces yo eso lo quería evitar al 100%. Luego me pasé 6 meses realizando la película, dibujé toda la película, todos los storyboards de la película en RAW, luego vinieron otros artistas que lo hicieron más bonito, pero la realización de la película ya estaba hecha. O sea, que tú interviniste en lo que era el dibujo de la película. Sí, bueno, yo no dibujé directamente, yo hice la realización. ¿Cuándo decidís que va a ser ese dibujante el que va, ese autor el que va a ser? Muy pronto. Yo, a ver, mientras estaba escribiendo el guión, al mismo tiempo estaba buscando un artista que pudiera explicar las cosas de la manera que yo la podía explicar, y un día, por casualidad, yo de hecho, yo llevo muchos años trabajando fuera de España, era la primera vez que yo trabajaba en España, y que para mí era un honor increíble poder hacer tu primera película en España.
Y claro, yo tampoco conocía mucho el mundo del dibujo y de la animación en España. Y de hecho José Luis Herrera no trabaja en animación, él es ilustrador y hace algunos cómics, pero mayoritariamente hace ilustración. Y me cayeron en mis manos su trabajo y dije, y lo llamé, enseguida él me dijo, sí, vale, porque claro, te llama y te dice, oye, ¿qué tal? Soy un realizador desconocido que te hizo una película Buñuel, pues te lo tomas como un poco así, ¿no? Me dice, bueno, que se ha tomado algo, ¿no? Pero bueno, yo ya le dije, bueno, ya te llamará el productor y ya hablaréis de cosas más serias, del dinero y todo esto, ¿no? Y ya se le dije, le pasé al productor y entonces ya cuando le llamó al productor ya se lo creyó, ¿no? Pero ha sido un artista y un amigo magnífico, porque la verdad es que entre él, José Luis y después teníamos otro el supervisor de layout, que es un poco el director de fotografía, para buscar un equivalente dentro del cine normal, pues hicimos muy buenas migas y hacíamos desayunos creativos donde había veces que yo tenía dudas y entonces hablábamos de esto, tal, ¿no? Y se hizo un grupo muy bonito y después más tarde ya con todo el equipo de animación, que fue una experiencia realmente muy bonita. Todos los artistas que han trabajado han sido gente encantadora y yo creo que quizás también por la dureza y también porque todo el mundo que ha intervenido en esta película lo ha hecho por pasión, porque la verdad es que pagábamos cacahuetes, pero no, intentábamos pagar bien, pero bueno, es España, con lo cual, pero la verdad es que, en pesetas, pero la verdad es que la gente se ha dejado la piel y ha hecho algo. Oui. Entonces, ¿tenías el lujo de trabajar siguiendo la cronología? ¿Cómo es dibujo, no? El rodaje es cronológico. Sí, porque el rodaje nunca es cronológico, por los decorados y todo esto. ¿Tú has tenido este lujo? No. En animación... ¿No? ¿Por qué? La forma que se funciona en animación es un poco muy parecida a cómo se funciona en ficción. O sea, lo que se hace es el guión, luego se hace el storyboard, que es los dibujos de cada uno de los planos, y cuando ya se tiene el storyboard cerrado con las voces grabadas, entonces empiezas a trabajar en producción. Y entonces ya se trabaja por bloques o por secuencias, dependiendo de las necesidades de producción y la dificultad de cada uno de los planos. O sea, también enseguida hay que hacerlo un poco inteligentemente, porque enseguida Manuel Cristóbal, el productor, nos iba a pedir trailers de la película cuando aún no teníamos nada empezado, con lo cual dices, empieza por esto, que esto es lo que nos va a pedir. Sí. Porque claro, luego evidentemente la primera secuencia que hicimos fue la de París, luego no recuerdo cuál fue, pero bueno, ya los primeros trailers salieron de esa secuencia y luego se va trabajando un poco, repartes un poco el trabajo, lo vas haciendo todo un poco al mismo tiempo. Teníamos equipos por toda España, en Valencia, fue una coproducción entre Valencia, Aragón, Extremadura, Madrid. Luego tuvimos un coproductor holandés, Submarine, que hicieron 22 minutos de animación, hicieron un trabajo increíble. O sea que teníamos un poco toda la producción esparcida para poder acabarla cuanto antes, ¿no? Y dentro del presupuesto que teníamos. Y hay que grabar primero las voces de los actores y después se pega el dibujo. Sí, en este caso las voces se grabaron de forma diferente. Seguro que habéis visto 1000 veces los making-ofs de las películas estas de Disney y de Pixar y todo esto, donde veis a Tom Hanks con los auriculares, el micrófono colgando. Esto es lo que normalmente se hace en las películas de animación. En este caso no lo hicimos así. En este caso, porque era muy importante la autenticidad de la voz, el realismo de la voz, porque queríamos que esta película tuviera un peso de realidad muy importante, porque la historia lo merecía. En este caso lo que hicimos fue trabajar con los actores como si fuera una película de ficción, igual. O sea, hicimos ensayos, lecturas de guión, etcétera. En este caso el actor que pone la voz a Luis Buñuel es Jorge Usón, Fernando Ramos es Ramón Acín, y nosotros traímos a todos los actores por secuencias, por planos, al set no al set de rodaje porque no había cámaras, sino lo único que había eran micrófonos. Entonces ellos interpretaban como si fuera una película de ficción igual, nosotros hacíamos las tomas, pero en lugar de haber cámaras solo había micrófonos y grabábamos la voz. Eso nos permitió que los actores se convirtieran en los personajes y que muchas veces improvisaban y cambiaban cosas del guión, con lo cual enriquecían mucho más el guión y lo que nosotros teníamos, que fue una suerte increíble porque evidentemente, como decía antes, íbamos sumando. O sea, cada vez que teníamos gente que iba mejorando,
pues era mejor para todos, ¿no? Para la película y para lo que queríamos contar. En este caso, ver a Jorge Usón y a Fernando Ramos juntos era magia, era un privilegio increíble, ¿no? Porque son dos actorazos, son actores de verdad, no son dobladores, ¿no? De hecho, alguna vez tuvimos un doblador y tuvimos que sacarlos porque no funcionaba, porque lo que teníamos eran actores. Muchas gracias, felicitaciones y enhorabuena porque la película la verdad es que me ha gustado muchísimo. Solamente me pregunto por qué has escogido Las Urdes, por ejemplo, y no El Ángel Exterminador o cualquier otra película. ¿Por qué Las Urdes precisamente? Bueno, Las Urdes, yo creo que es el momento donde nace Luis Buñuel. O sea, yo creo que siempre en España se ha utilizado mucho este eslogan, que decimos que en Las Urdes entra Luis y sale Buñuel. Porque en este momento de la película, Luis es un joven director de 32 años que no lo conoce casi nadie, ha tenido un par de éxitos envenenados en Francia, pero no es un realizador conocido. Ha tenido mucha influencia de Dalí, el surrealismo que utiliza Luis Buñuel antes de Las Urdes está mucho más basado en las imágenes, tiene una influencia y un peso del surrealismo de Dalí. Lo que ocurre en Las Urdes, es verdad, hay muy poca documentación de lo que ocurre allí, incluso en sus últimas memorias, El último suspiro, pasa muy de puntillas, creo que es una página y media, con lo cual hay muy poca documentación, incluso su hijo tampoco sabía muchas cosas de lo que ocurrieron allí, pero allí ocurrió algo. O sea, él fue a Las Urdes intentando cambiar las cosas y no se dio cuenta que Las Urdes lo cambió a él. Y si veis su filmografía más tarde, después de Las Urdes, 17 años más tarde, su primera obra de autor fue Los Olvidados, que es una consecuencia directa de Las Urdes. Evidentemente, durante estos 17 años, él dirigió películas comerciales, películas de televisión, de encargo, etcétera, etcétera. Aprendió muchísimo de la técnica del cine y cuando hizo Las Urdes explotó. O sea, fue un despilfarro de Buñuel que más tarde, evidentemente en todas sus películas, si os fijáis... Cuando hizo Los Olvidados. Exacto, sí. El surrealismo, que si se puede utilizar esta palabra, el surrealismo que utiliza él está mucho más basado en el alma humana, en cómo nos comportamos nosotros. Todas sus películas están basadas en el hombre y eso se lo dio Las Urdes de alguna manera. Por eso yo creo que para nosotros era muy importante ese momento, ¿no? Para explicar el nacimiento de Luis Buñuel, no tanto el Luis Buñuel que nosotros conocemos, sino de dónde viene. Ahí. Bueno, dos y nos vamos. Hola, muchas gracias, la película me encantó, hermosa. Yo he visto en las librerías que también hay el libro que es una BD. Quería saber si es la BD de la película o la película fue a partir de este libro cómics, no sé cómo le digo, el TV o no sé cómo le dice usted. El cómic. El cómics. En fin, ¿qué es lo que está primero? Y si las dos historias, la del cómic y la película, son diferentes, ¿cuál es la relación que hay entre este libro, que lo he visto en librería, no he tenido la oportunidad todavía de leerlo, pero bueno, quería si me podías dar un poco de detalles. A ver, la historia parte originalmente de esa BD, de ese cómic de Fermín Solís. Lo que pasa es que son historias diferentes. El cómic es un poco la semilla. Él cuenta una historia a su manera, con su estilo gráfico. Nos dio libertad absoluta para hacer una adaptación libre y así lo hicimos. O sea, él cuenta una parte o su visión de esa historia, nosotros contamos la nuestra. Hay cosas que hay en la película que no están en el cómic, e incluso el estilo gráfico es totalmente diferente, ¿no? Eso también pues, está muy bien porque yo creo que son medios diferentes y que somos autores diferentes. Yo quería contar, habían cosas que en el BD que yo no estaba de acuerdo, pero es que es la visión de Fermín y hay que respetarla. Yo tengo la mía y es la que hay en la película, ¿no? O sea, digamos que es una adaptación libre de lo que hay en el cómic. Una última pregunta breve con respuesta breve. Bueno, felicitaciones, está hermosa tu película, Gracias. me reí mucho, me emocionó también al final. Quería preguntarte dos cosas relacionadas. Primero, si hay algo concreto, un hecho puntual que te haya motivado desde el inicio a hacer la película. Si hay algo, ¿cuál es tu motor principal? Y lo segundo es que si desde el principio pensaste que la película iba a tener estos tres lenguajes, como la ficción, el surrealismo y el documental.
Bueno, a ver, lo que me movió un poco a hacer la película... Bueno, a ver, yo he sido un fan de Buñuel desde que yo era pequeño, y digo que porque mi padre lo era. Yo recuerdo la primera vez que mi padre me habló de la película de Buñuel, yo creo que debía tener 9 años, y vino mi padre súper entusiasmado porque había visto una película en el cine increíble, de una gente que estaban encerrados en una habitación que no tenía puertas y no podían salir. Y claro, a mí me lo explicó con 9 años y estaba bien, ¿qué dices de ahora? Claro, luego con el tiempo lo entendí y fue un poco el precursor de Buñuel en mí, ¿no? Y claro, cuando Manuel Cristóbal, que es el productor, me llamó y me ofreció la posibilidad de hacerlo, pues claro, era la oportunidad de volver a mi casa, a España, y poder dirigir mi primera película, ¿no? Que no nos damos cuenta, pero no os podéis imaginar la cantidad de artistas españoles que hay fuera de España. Y eso me duele decirlo. O sea, hace poco, sé que me voy a alargar un poco, pero tengo que decirlo. O sea, ha salido el tema, hay que decirlo. O sea, yo trabajo mucho en Londres, es la industria de los efectos visuales, que producen más de 1 billón de libras esterlinas de negocio en Londres. El 25%, 30%, y me quedo corto, son españoles. O sea, fijaros la cantidad de españoles y españoles de calidad, artistas de calidad, están contribuyendo cuando podrían estar en España, pero en España no hay ayudas, con lo cual es el tema del cine y la industria en España, yo creo que la gente no se da cuenta del talento que hay y realmente de la industria que puede generar y del beneficio que puede generar el promover esta industria. No lo digo porque estéis aquí, pero es verdad, o sea, yo lo digo porque yo lo he visto, tengo muchos amigos y compañeros en el extranjero. Perdona, la otra pregunta que me he ido por La otra pregunta es los tres géneros. lenguajes. Sí, a ver, yo creo que evidentemente hablar de Buñuel, hablar del surrealismo y no hablar del sueño, no hablar de estas imágenes es imposible, ¿no? Pues de hecho, Buñuel, desde un principio, cuando él empezó a trabajar con el surrealismo, con Luis Buñuel y con Dalí, se basaban mucho en los sueños, por eso aparecen aquí, porque no deja de ser un medio de comunicación de Dalí, del surrealismo daliniano, ¿no? No sabemos si más tarde siguió haciendo esto, pero sí que para él fue una influencia muy importante. Nosotros hemos utilizado un poco los sueños también para abrir un poco una puertecita pequeña dentro de la cabeza de Luis Buñuel, echar un ojo y ver un poco cómo podía ser él a través de esos complejos, de esa infancia, de esa historia que es difícil entender, ¿no? Porque todos somos consecuencia de nuestra infancia y él evidentemente lo fue de la suya, ¿no? Entonces era importante conocerla, aunque fuera un poco, ¿no? Hay muchas anécdotas de su infancia que no hemos podido contar, que me hubiera encantado poner, pero siempre como... Sí, quizás. Hombre, hay una cosa que me dijo Manuel con mucha certeza en su momento, Manuel Cristóbal, el productor, me dice, mira Salva, nadie se va a quejar de una película porque sea corta. Sí. Aquí, como Salvador se tiene que ir ahora porque le esperan en la Cinémathèque Française, lo cual es un honor que no queremos que se lo nieguen después. Os voy a pedir por favor que, como recuerdo, le he encargado a Ale que haga un selfie de Salvador con todos vosotros detrás. Te voy a pedir que te pongas aquí. Y todos de pie entonces. A pantalla, perdón, Javier. Y todo el mundo de pie, a lo mejor, ¿no? ¿De pie? Pues, si no, ¿cómo van a hacer? Y a la de 3, os voy a decir 1, 2 y 3. Aplaudís muchísimo porque se va a oír en el selfie, seguramente. Un selfie. Javier, por favor, ven aquí. Bueno, yo lo filmo así. 1, 2 y 3. Muchísimas gracias. Y ahora a disfrutar el cuerpo. Me da una gran pena. Yo. Gracias.